Hola, bienvenidos a este nuevo video. Sabemos que en ciencias formales existen una diversidad de conjuntos que contienen un número ilimitado de elementos, como son el conjunto de los números enteros o los números naturales, o el conjunto de todos los algoritmos, o el conjunto de todos los programas escritos en lenguaje formal como el Java o el Python. Los conjuntos finitos se pueden enumerar uno, por extensión. Sin embargo, esto no es posible para los conjuntos infinitos. Afortunadamente existe un método muy versátil que se usa en ciencias matemáticas para demostrar que una fórmula o proposición es verdadera, o también en ciencias de la computación para demostrar que un algoritmo funciona. Este método es denominado inducción matemática. Les invito entonces a ver este video en el que se mostrará cómo se utiliza el método de inducción matemática para demostrar que un algoritmo funciona. Nuestros objetivos de aprendizaje son conocer el concepto de inducción matemática, conocer el concepto de recursividad, especificar e implementar algoritmos recursivos. En matemáticas, la inducción es un razonamiento que permite demostrar proposiciones que dependen de una variable n que toma una infinidad de valores enteros. Las demostraciones por inducción nos muestran que si conocemos que una proposición es cierta para los casos más sencillos, y podemos demostrar que la certeza para un caso implica la del siguiente, entonces concluimos que la afirmación es cierta para todos los casos. Consideremos la proposición P sub n, definida en un dominio. Se desea demostrar que la proposición es verdadera para todo n en el dominio. Si verificamos que P sub k es verdadera para un k entero, y si P de h es verdadera para todo h mayor que k, a la cual llamaremos hipótesis inductiva, esto implica que P de h más 1 es verdadera, entonces decimos que P es verdadera para todo n en su dominio. Tenemos aquí un ejemplo, sumatoria de los i números para i de 1 hasta n. Tenemos el enunciado, P sub n es igual a 1 más 2 más 3 más n igual a n por n más 1 entre 2. Veamos el caso inicial, cuando n es 1, P de 1 es igual a 1 por 2 entre 2 igual a 1. Se cumple la proposición. Supongamos que para n igual a h mayor que 1 es verdadera. Esta es la hipótesis inductiva. Y a partir de ella vamos a verificar si se cumple para P de h más 1. 1 más 2 más 3 más h más 1 es igual a 1 más 2 más 3 hasta h más h más 1. Pero sabemos por la hipótesis inductiva que la suma de 1 hasta h es h por h más 1 entre 2. Y si a eso le sumamos h más 1, tendremos que es igual a h más 1 por h más 2 entre 2. Por lo cual decimos que P de n es verdadera para todo n mayor o igual que 1. Tenemos aquí otro ejemplo, el conjunto de los números enteros positivos impares, denotado como z sub i más, que es igual al conjunto 1, 3, 5, 7, y más. El primer paso decimos que 1 es un elemento de z i sub más. Luego, para cualquier x que pertenece a z sub i más, se cumple que x más 2 también pertenece a z sub i más. Esta regla puede probarse por inducción matemática. Verificamos para n igual 0, cumple, p sub 0 igual 1, está en z sub i sub más. Luego, para n igual a h mayor que 0, también cumple. Esta es la hipótesis inductiva. Y a partir de esta hipótesis concluimos que P de h más 1 es igual a 2h más 1 más 1, que pertenece a z sub i sub más. De igual forma, los números enteros positivos pueden definirse en forma recursiva de acuerdo a la siguiente regla. 2 pertenece a z sub i más, y luego para cualquier x que pertenece a z sub i más, x más 2 pertenece a z sub i más. La inducción matemática también nos permite verificar si un algoritmo funciona. Veamos un ejemplo. Queremos hallar el cuadrado de un entero n. La entrada es n, la salida es s. Tenemos la especificación con la terna de Juárez. Ahora tenemos la implementación. La función cuadrado que recibe n como argumento y inicializa k igual 0, s igual 0. Mientras k sea menor que n, hacemos s igual a s más n y k igual a k más 1. Luego retorna s.
Recuerden que lo que está dentro del mientras significa que el S sub 1 es igual al S sub 0 más n, y el K sub 1 es igual al K sub 0 más n. En general, el S sub n es igual al S sub n menos 1 más n, y el K sub n es igual al K sub n menos 1 más n. El algoritmo recibe como entrada n y devuelve S igual n por n. Construimos la proposición P sub n de la siguiente forma: S sub n igual a n por K sub n, donde S sub i y K sub i son los valores de S y K después de haber pasado por el ciclo i veces. Verificamos para n igual 0, P sub 0 igual a S sub 0, que es igual a 0 porque no ha pasado ninguna vez por el bucle mientras. Para n igual a h mayor que 0, supongamos que se cumple P de h, es decir, SH igual a n por K sub h. Esto es la hipótesis inductiva. A partir de la hipótesis verificaremos si se cumple para n igual a h más 1. Sabemos que dentro del bucle el SH más 1 es igual al SH más n. A esto le denotaremos con la letra A. Y el K sub h más 1 es igual al K anterior, el K sub h más 1, al cual denotaremos con la letra B. De aquí se tiene que ir reemplazando la hipótesis inductiva. En A tenemos que S sub h más 1 es igual a n por K sub h más n. Y esto es igual a n por K sub h más 1, porque sabemos que K sub h es igual a K sub h más 1 por la letra B. Luego se cumple que S sub h más 1 es igual a n por K sub h más 1. Por tanto, concluimos que la proposición P es verdadera para todo n. Tenemos ahora un caso similar: hallar el cuadrado de un entero n. Igual la entrada es n y la salida es s, y tenemos la terna de Huar. Ahora tenemos la implementación. A diferencia del caso anterior, ahora m es la entrada y n la salida vienen como argumentos, no por el nombre de la función. Hacemos n igual 0, b igual 0, y mientras b sea diferente de m, hacemos n igual a n más m, y b igual a b más 1. Quiere decir que cuando todavía no ingresan al bucle, mientras el n sub i es igual a 0 y el b sub i igual a 0, para i igual 0. Y cuando ingresa la primera vez al mientras, el n sub 1 es igual al n sub 0 más m, y el b sub 1 es igual al b sub 0 más 1. En general, el n sub n es igual al n sub n menos 1 más m, y el b sub n es igual al b sub n menos 1 más 1. Finalmente retorna el valor de n como argumento. Veamos la demostración, similar al caso anterior. Tenemos la proposición P sub n, que dice n sub n igual m por b sub n. Para n igual 0 se cumple que n ser igual 0 igual a m por b sub 0, que justamente vale 0, pues n y b no han pasado aún por el ciclo mientras. Luego, para n igual a h mayor que 0, constituye la hipótesis inductiva. A partir de esta hipótesis verificamos si se cumple para n igual a h más 1. Tenemos que dentro del ciclo se cumple que el nh más 1 es igual al n sub h más m. A esto le notaremos con la letra A. Y b sub h más 1 es igual a b sub h más 1, el cual denotaremos con la letra B. De aquí se tiene que, reemplazando la hipótesis inductiva en A, tenemos que n sub h más 1 es igual a m por b sub h más m. Y esto es igual a m por b sub h más 1, factorizando. Y es igual a m por b sub h más 1 por la ecuación B. Luego se cumple que n sub h más 1 es igual a m por b sub h más 1. Por tanto, concluimos que se cumple P para todo n. Tenemos otro ejemplo. Queremos hallar a elevado a la b. En este caso la entrada es a y b y la salida es c. Tenemos la terna de Huar. Tenemos la implementación, función potencia, que recibe a y b como argumentos. Primero hacemos c igual 1. Mientras b sea mayor que 0, el c nuevo es igual al c anterior por a, y el b nuevo es igual al b anterior menos 1. Luego retorna el valor de c. Veamos la demostración.
El algoritmo recibe como entrada A y B y devuelve C igual A elevado a la B. Construimos la proposición P sub n de la siguiente forma. Cn por A elevado a la B sub n es igual a la B, donde Cn y B sub n son los valores de C y B después de haber pasado por el ciclo mientras n veces. Para n igual 0 se cumple que 1 por A la B es igual a la B. Luego, para n igual h mayor que 0, supongamos que P sub h es verdadero, es decir, C sub h por A elevado a la B sub h es igual a la B. Esta es la hipótesis inductiva. A partir de ella, verificaremos si se cumple para n igual h más 1. Verificamos en el bucle que C sub h más 1 es igual a C sub h por A. A esto lo denotaremos con la letra A. Y B sub h más 1 es igual a B sub h menos 1, al cual denotaremos con la letra B. De aquí se tiene que, reemplazando A en la hipótesis inductiva, el C sub h más 1 por A elevado a la B sub h más 1 es igual a C sub h por A elevado a la B sub h menos 1. Esto es igual a C sub h por A elevado a la B sub h. Y esto es igual a su vez A elevado a la B, por lo que se cumple. De aquí decimos que P sub n es verdadera para todo n. Veremos ahora la técnica de recursión y su relación con la inducción matemática. Les recomiendo ver el video de recursión, recursividad y recurrencias, en donde se evalúa la complejidad de los algoritmos recursivos y la técnica divide y vencerás. Ahora veremos solamente la recursión y su relación con la inducción matemática. Veamos un ejemplo de recursión en la vida cotidiana. Cuando hacemos búsqueda en el explorador de un computador y buscamos un elemento, hacemos no una búsqueda lineal, sino una búsqueda recursiva. Buscamos un elemento en la raíz del explorador, si lo encontramos nos detenemos, si no, abrimos una carpeta y hacemos lo mismo, hasta que encontremos el elemento buscado. Esta es una búsqueda recursiva. Veamos otro ejemplo de la vida cotidiana. Tenemos un mensaje: la recursión es un concepto inherente a la algorítmica. Si conocemos la palabra inherente, no hace falta buscarlo en el diccionario. Si no la conocemos, hacemos su búsqueda y vamos a encontrar sinónimos de esa palabra. Por ejemplo, la palabra intrínseco. Si conocemos la palabra intrínseco, allí nos detenemos. Si no, buscamos nuevamente en el diccionario y encontramos la palabra esencial como sinónimo. Si conocemos la palabra esencial, allí nos detenemos. Si no, seguimos la búsqueda recursiva hasta que encontremos una palabra ya conocida. Cuando utilizamos recursión con su enfoque algorítmico, debemos verificar tres condiciones. Tenemos una función principal que no es recursiva, puesto que no se llama a sí misma, ¿no? Pero esta función es la que va a leer un valor inicial n y va a llamar a la función phi enviándole n. Esta función phi sí es recursiva, puesto que sí se llama a sí mismo. La condición 1 es justamente la llamada del principal a la función recursiva. La función phi, que es recursiva, tiene que llamarse a sí mismo. Se llama a phi nuevamente, pero ya para un valor argumental diferente, beta sub k. Esa es la segunda condición. Y la tercera condición es que tiene que tener una terminación. No puede llamarse en forma indefinida, tiene que terminar en algún momento. Tenemos algunos ejemplos clásicos. El factorial, que se define recursivamente, función factorial, recibe n como argumento y pregunta si n es igual a 0, devuelve 1. De lo contrario, devuelve el mismo n por el factorial. Y aquí está llamando a la misma función, pero para n menos 1. Allí está la recursividad. Tenemos ahí la definición factorial. Y en la parte inferior la función principal que lee n y luego escribe factorial de n. Va a escribir lo que va a retornar la función factorial de n. En la parte superior, función factorial que recibe n. En caso de que n sea menor o igual que 1, retorna 1. En caso que sea mayor que 1, retorna n por factorial de n menos 1. Tenemos un caso similar al anterior. La acción principal que lee n en la parte inferior
y luego escribe potencia a, n. Está llamando a la función potencia. La función principal, como dijimos, no es recursiva, pero potencia sí lo es. Potencia de a y de n hace lo siguiente: en caso de n igual 0, retorna 1, ese es el caso para terminar, es la condición 3, y cuando el n es mayor que 0, retorna a por potencia. Ahí está llamando a la función nuevamente. Allí está la recursividad, la condición 2. Igual tenemos para el caso Fibonacci, en la parte inferior, acción principal, lee n y luego escribir Fibonacci de n. Llama a la función Fibonacci, que pregunta: si n es menor o igual que 1, retorna 1, y si n es mayor que 1, retorna Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. La implementación de este algoritmo se hace en función de la definición Fibonacci que está en la parte superior. Veamos el siguiente ejemplo. Queremos hallar la suma de los n primeros elementos de la serie S, que consta de los números 3, 5, 11, 21. Tenemos la especificación, la entrada es n y la salida es suma. Y tenemos la terna de Juárez. Primero construimos la función S, su i, que nos devuelve el iésimo elemento de la serie. Primero se pregunta si i igual 1, retorna 3, el primer elemento. Si no es así, pregunta si i igual 2, retorna 5, el segundo elemento. Si no, a partir de ahí se van a generar los siguientes números. El S sub i es igual al S sub i menos 1 más 2 veces el S sub i menos 2. Tenemos la función principal, que lee n, la cantidad de elementos que va a generarse de la serie. Luego llama genera, que se va a encargar de generar los números y almacenarlos en un vector A. La función genera consta de una estructura repetitiva que dice: para i de 1 hasta n va a guardar en el vector A. Índice i, el iésimo elemento de la serie generado por la función S sub i. Luego de generado la serie y guardado en A, vamos a llamar a la función suma iterativa y luego a suma recursiva para comparar su funcionamiento. Ambos van a devolver un resultado y se va a escribir en el panel para poderlos visualizar. Tenemos la función suma iterativa, que recibe en B el vector con los elementos de la serie, y primero inicializa suma igual 0. Luego, para ir desde 1 hasta n, va a sumar los elementos del vector a suma. Cuando termina el bucle va a devolver suma para mostrarse en el panel. Tenemos la función suma r, que va a sumar los elementos de B desde i hasta f en forma recursiva. Esta función suma los elementos desde posición i hasta posición j y devuelve la suma. Nótese que se cumplen las condiciones 2 y 3. La condición 2 es la llamada recursiva y la condición 3 es la terminación. La condición 1 es la llamada principal a la función suma r. Tenemos ahora en el panel un JFrame que en la parte izquierda pide ingresa n, la cantidad de números que se van a generar en la serie, y con el botón en verde se generan los números que se muestran en la parte inferior. Tenemos en el lado derecho ingresa n, nos pide que ingresemos la cantidad de números a sumar de la serie. El botón azul invoca al método suma recursiva y el botón celeste invoca al método suma iterativa que se han mostrado previamente. Tenemos aquí el funcionamiento para n igual 5 y nos muestra en la parte inferior la suma recursiva es 83. Y ahora nos muestra la suma iterativa es 83. Veamos ahora otro ejemplo, las torres de Hanoi. La torre de Hanoi es un rompecabezas o juego matemático muy conocido en ciencias de la computación. Se trata de transferir los anillos desde una torre A a la torre C haciendo uso de la torre B, siempre y cuando nunca se coloque un anillo de mayor tamaño sobre un anillo de menor tamaño.
La antigua leyenda dice que en cierto monasterio de Hanoi había 3 postes y que en uno de ellos había 64 discos de tamaño decreciente, uno encima de otro y con el mayor hasta abajo. Los monjes del monasterio han estado trabajando sin cesar para llevar los discos desde su poste original hasta algún otro siguiendo una regla sencilla. Solamente pueden mover un disco a la vez de un poste a otro siempre y cuando quede arriba de uno mayor. La leyenda indica que el mundo terminará en el momento en que los monjes hayan logrado su propósito. Nuestra labor será ayudarle a los monjes por el proceso. Tenemos aquí la implementación. En azul tenemos la función Hanoi, en rojo la llamada principal. Como ven, se cumplen las 3 condiciones. 1, llamada principal. 2, las llamadas recursivas. 3, la terminación. La función Hanoi se aprecia que hace 2 llamadas a la misma. Hanoi M-1, luego viene escribir y luego Hanoi M-1. De aquí podemos deducir que el TDN o la recurrencia TDN es igual a 2 veces TDN-1 más 1. Tenemos aquí la recurrencia de la torre de Hanoi y su evaluación. Después de resolver la recurrencia, expresamos el AN en forma explícita y obtenemos que AN es igual 2 a la N, y de la cual concluimos que el algoritmo es de orden exponencial. Tenemos aquí otra forma de resolver la recurrencia mediante reemplazos sucesivos. Tenemos la recurrencia AN igual 2 a N menos 1 más 1. Se reemplazan sucesivamente hasta obtener finalmente AN igual 2 a la N menos 1. Así decimos que el algoritmo es de orden exponencial. Debemos tener en consideración, y esto es muy importante, que no siempre es bueno usar recursividad. Los algoritmos recursivos generalmente son más lentos y ocupan más parte de la pila. En consecuencia, si es posible construir un programa con un simple bucle, un do while o un for, es preferible hacerlo así antes que usar recursividad. Veamos un ejemplo. Es muy común utilizar recursividad en el manejo de árboles, puesto que la definición misma de árboles se da en forma recursiva. Queremos hallar el elemento menor de un árbol de búsqueda binario. Sabemos que un árbol de búsqueda binario, para todo nodo U del árbol, los nodos que están en el subárbol izquierdo son menores y los que están en el subárbol derecho son mayores. La entrada es la raíz del árbol y la salida la posición del menor. Vamos a utilizar una representación de árbol mediante nodos. Tenemos un nodo con dato de algún tipo y HI, HD, apuntadores al hijo izquierdo e hijo derecho respectivamente. Y R es un apuntador a la raíz del árbol. Tenemos ahora la implementación búsqueda menor recursivo. En la parte inferior, la función principal recibe R como raíz del árbol y pregunta si R es nulo, escribe el mensaje árbol vacío, ya no invoca a buscar menor. Si no es así, llama a bus menor R y espera su respuesta, la que va a escribir. La función bus menor recibe R, raíz del árbol, y pregunta si R parte HI es nulo, retorna R parte H dato, puesto que ya no tiene más ramas a la izquierda. De lo contrario, quiere decir que si hay más ramas a la izquierda, entonces sigue buscando el menor en la rama izquierda, llamando en forma recursiva. Ahí está la recursividad. Es posible hallar el menor con un simple mientras. La función bus menor recibe R y mientras R parte HI es diferente a nulo, quiere decir que aún hay más nodos a la izquierda, entonces avanzo en ese sentido y decimos R igual R parte HI. Y seguimos hasta que R parte HI sea nulo, ya no hay más nodos. Por tanto, se retorna R parte dato. Bien, hemos terminado este video. Ahora, a efectos que compruebes tu aprendizaje, te invito a que respondas a las preguntas que se formulan a continuación y compares tus respuestas con las que se consignan al final.
Para probar la proposición construimos P sub n igual 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta n al cubo. Verificamos para n igual 1, P de 1 es igual a 1, cumple la proposición. Luego supongamos para n igual a h mayor que 1. Y a partir de esa hipótesis inductiva verificamos para P de h más 1. Como se cumple, decimos que P sub n es verdadera para todo n mayor o igual que 1. Tenemos la implementación, la función principal que lee n y escribe sumar n. Allí llama la función sumar r, que recibe n. Si n es 1 retorna 1, si no retorna sumar n menos 1 más n. Esta solución parece ser débil dado que no funciona para n igual 0. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que no existe error, dado que la precondición establece que n es mayor que 0, por lo que no hay ningún problema. Sin embargo, esto se puede extender haciendo en la función sumar, si n igual 0, retornar 0, puesto que no hay nada que sumar. Un segundo problema es que no funciona para n muy grande, pero este no es un problema de algoritmo, sino de la técnica, por lo que se sugiere en estos casos usar iteración.